Afectuoso saludo, mi nombre es Juan Carlos Alfonso Martínez, estudiante de la Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, como parte del curso denominado Cosmogonía y Productividad, bajo la dirección del tutor Pedro Edwin Díaz, correspondiente a la Unidad 3, Fase 4, Economías Sustentables y Sostenibles. Tema: impacto de fenómenos como el conflicto armado, minería, narcotráfico en las poblaciones indígenas y campesinas del país. Comencemos ahora por el fenómeno del conflicto armado en Colombia. Ha dejado alrededor de 7 millones de víctimas, constituye una responsabilidad compartida entre las FARC-EP, los paramilitares y el Estado. Esa es una de las conclusiones en las que coincidieron los 12 expertos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, quienes presentaron un informe en La Habana ante las delegaciones del gobierno y las FARC-EP. Aún así, hay algunas discrepancias de opiniones en lo que tiene que ver con la legitimidad de la lucha armada iniciada por las FARC. Otros temas, como los efectos devastadores que ha dejado la violencia y las condiciones sociales de desigualdad, inequidad y desorganización del Estado, son develadas en las relatorías, una lectura múltiple y pluralista de la historia y hacia la verdad del conflicto, insurgencia guerrillera y orden social vigente. Estas presentadas por Eduardo Pizarro León Gómez y Víctor Manuel Moncayo Cruz, respectivamente. ¿Cómo nombrarlo o cómo denominarlo? Al caracterizar el conflicto armado que ha vivido Colombia, algunos de los expertos consideran que este debe denominarse como conflicto social armado, mientras que otros apuntan a que ha sido una guerra civil, simplemente una guerra, un conflicto irregular. Ante la diversidad de opiniones, se ha optado por nombrarlo conflicto armado interno, un concepto que se ha manejado en la mesa de negociaciones. Veamos ahora algunas de las características expuestas por los académicos. Es un conflicto prolongado y se constituye como uno de los más largos del mundo. Es complejo por la gran convergencia de actores, Estado, guerrilla y paramilitares, y por tener múltiples factores. Se ha dispersado por todo el territorio nacional y ha habido fragmentación de los grupos armados enfrentados. Ha sido discontinuo, pues aunque las llamadas guerrillas de primera generación decayeron a partir de los años 80, no solo renacieron, sino que coincidieron con un desbordamiento de los grupos armados de extrema derecha. Ha estado permeado por grandes diferencias regionales, algo que puede estar influenciado por la complejidad geográfica del país. Ha sido atroz, siendo la población civil la que ha sufrido los mayores daños. Sus raíces son políticas, aunque en algunos casos, en algunos grupos armados, estos rasgos han sido más superficiales que en otros. Este conflicto se caracteriza por su multiplicidad de actores. Según la relatoría, los actores principales del conflicto armado de Colombia han sido dos en la primera fase, entre los años de 1964 a 1980, y tres en la segunda, entre 1980 y 2015, sin dejar de lado otros actores sociales y políticos que cumplen papeles importantes. En la fase de 1964 a 1980 sobresalen la confrontación de las guerrillas de primera generación y las fuerzas militares, y fue caracterizada por el debilitamiento de la guerrilla a finales de los 70 y principio de los 80. La fase de 1980 a 2015, esta fase ha permitido que el conflicto se agudice tras la aparición de los grupos paramilitares y los recursos financieros sin antecedentes provenientes del tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión, lo que dio pie a lo que académicos denominan terceros oportunistas, es decir,
organizaciones criminales o agentes políticos que han buscado obtener beneficios particulares con el conflicto. ¿A qué se debe los términos tan extensos y por qué ha perdurado este conflicto? Observaremos algunas de las causas por las cuales el conflicto armado colombiano ha perdurado por tantos años en Colombia. Según los expertos, podríamos decir que el narcotráfico y la economía de guerra, cuyos recursos potenciaban a los distintos grupos armados y criminales y que posibilitó problemáticas como los cultivos ilícitos y la asociación de actores políticos con estos grupos. Secuestro y extorsión, que dio recursos a los grupos guerrilleros y aumentó su capacidad de reclutamiento. La precariedad institucional o la debilidad del Estado en materia de obtención de recursos para las entidades públicas, la infraestructura del territorio, la satisfacción de las necesidades de la población en términos de educación, salud, justicia, entre otras, y el tamaño y la calidad de la fuerza pública. El nacimiento de paramilitares, que se sostuvo gracias a la insubordinación de élites rurales legales, quienes se sentían desprotegidas por el Estado. Las estructuras ilegales, especialmente mafias, la participación de sectores de la clase política y la participación de agentes del Estado. La incidencia de grupos armados y recursos ilegales en los procesos electorales del país. La inequidad y las irregularidades en la distribución de la tierra y los derechos de propiedad. El círculo vicioso en que se ha convertido la violencia, la cual genera daños y precariedades en la sociedad, pero también crea rupturas éticas y en la ley. Ahora observaremos los efectos y los daños causados por este conflicto. El conflicto armado en Colombia ha llevado el terror a la población civil. Según los académicos, para ilustrarlo, hacen un recuento de los distintos hechos victimizantes que se han ocasionado. Algunos de ellos son algo más que una docena. Desplazamiento de población, despojo de tierras, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, tortura, homicidio en persona protegida, asesinatos selectivos y masacres, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, minas antipersonales, muse o municiones sin explotar y artefactos explosivos no convencionales, ataque y pérdida de bienes civiles y atentados contra bienes públicos. Ahora observemos el fenómeno de la minería. Y para hacer claridad será necesario que entendamos algunos conceptos propios de esta actividad y que pueden darse a malas interpretaciones. Por eso quisiera clarificar a través de este video algunos de estos, como son minería informal o minería ilegal, para referirse a la actividad minera realizada sin una licencia formal. Minería formal, para la actividad realizada con licencia de explotación. Minería tradicional, para la actividad realizada por los pobladores ancestrales de las regiones, es decir, indígenas, afrodescendientes y campesinos, y que realizan minería a pequeña y mediana escala. También encontramos la minería a mediana escala o mediana minería. Se refiere a los entables mineros de personas externas a la región que utilizan masivamente retroexcavadoras. Allí es importante aclarar que es un entable que básicamente son los depósitos, son las bodegas a donde se acumula el material para luego hacer el amalgamado donde su principal elemento contaminante es el mercurio. También tenemos la minería a gran escala para la actividad realizada por empresas mineras formales, tanto nacionales como extranjeras.
No se utilizan los términos de minería ilegal o minería criminal para referirse a la presencia de actores armados en la cadena extractiva, pues este rol varía en cada región y entable. Uno de los principales desafíos a afrontar en el caso del Catatumbo, y también observaremos un poco, vamos a analizar el caso en Santa Rosa del Sur de Bolívar y Simití, básicamente en la cadena montañosa o denominada también la Serranía de San Lucas. Son dos casos paralelos y similares que son objeto de estudio en este video. Luego de una eventual firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y las FAREP, tiene que ver con el recopamiento de actores armados no desmovilizados que cuentan con algún grado de control territorial. En este caso, la facción del EPL, el ELN y los GAPS, grupos armados desmovilizados. En este caso, podríamos dar un ejemplo, los denominados comúnmente los rastrojos, y que representan un enorme desafío en materia de seguridad. Así, poner en marcha proyectos mineros a gran escala en este tipo de contextos podría resultar contraproducente y acrecentar la violencia en la región. No en vano, varios casos muestran que en las zonas en las cuales hay conflictos, la minería tiende a exacerbarlos. Además, hay que tener presente que el Catatumbo ya vivió esta experiencia con el petróleo. La colonización desordenada que jalonó y generó una serie de tensiones sociales que no pudieron ser tramitadas por la precariedad de la institucionalidad presente, lo cual fue usufructuado por los grupos guerrilleros para insertarse en la región. Si bien no es de exclusividad del Catatumbo, también el otorgamiento indiscriminado de títulos mineros es un factor de riesgo, ya que desconoce las formas históricas de ocupación y ordenamiento territorial que las comunidades campesinas e indígenas han desarrollado durante décadas. Lo anterior agrava aún más la ya complicada situación, resultado del traslapamiento de diversas figuras del ordenamiento territorial en el Catatumbo. En este caso, zonas de reserva forestal con parques nacionales, resguardos indígenas y posiblemente una zona de reserva campesina, que derivan en serios dilemas institucionales generando tensiones entre las comunidades y limitando sus capacidades de actuar colectivamente, así como la acción coordinada del Estado local y nacional. Además, el caos de la titulación minera ha posibilitado que mineros ilegales y criminales intensifiquen sus actividades, sin posibilidad alguna de que las comunidades y autoridades locales puedan efectuar labores de veeduría y control ciudadano. A este tipo de proyectos y a la inversión de los recursos que se supone deben contribuir a minimizar las externalidades negativas de este tipo de economías. Pasemos ahora al fenómeno del narcotráfico. Las nuevas realidades geopolíticas han conducido a que se configure una agenda de las relaciones internacionales con un contenido sustancialmente diferente del que prevalecía en la época de la Guerra Fría. Dentro del actual ocupan un lugar destacado los problemas asociados a la producción, la transformación, la comercialización y consumo de sustancias psicoactivas ilícitas, así como lo relativo a la protección de los derechos humanos y del ambiente. Se trata de temas en torno a los que la sensibilidad internacional no cesa de aumentar, no solo porque alrededor de ellos giran crecientemente las relaciones multilaterales y los compromisos de las diferentes sociedades nacionales para su superación, sino porque a ellos están asociados otros constitutivos también de la agenda mundial, tales como la democracia, la seguridad, la justicia, la paz, la equidad y las libertades económicas. Aunque el narcotráfico es un problema global, la verdad es que afecta más a unos estados que a otros.
dado el protagonismo incontrovertible de aquellos, como es el caso de Colombia, un país en entredicho en el concierto de las naciones porque algunos de nuestros compatriotas juegan un papel sustancial a nivel mundial y porque a los ojos de la comunidad internacional se trata de una actividad que explica en buena medida el aceptable desempeño de su economía. La industria de las drogas psicoactivas en Colombia. La industria de las drogas ilícitas se desarrolló en Colombia por la combinación de una serie de circunstancias de diverso orden. Las razones que sugiere la economía son esenciales para la comprensión del fenómeno y, por cierto, una buena cantidad de las políticas requeridas pertenecen a su ámbito. Pero otros elementos de naturaleza diferente contribuyen a formar el explosivo cóctel en que se ha convertido el problema del narcotráfico. Las razones que explican por qué Colombia desarrolló una ventaja competitiva internacional en esta industria son materia de discusión entre los expertos. Muchas han sido expuestas en diversos escenarios y ocasiones. Algunas de ellas, la estratégica localización del país es una muy poderosa. La posibilidad de un fácil acceso al principal mercado, si se desarrollaba como en efecto sucedió. Un eficiente sistema de transporte y distribución es un argumento de peso, pero otros países, México por ejemplo, estarían en mejores condiciones en lo que a esto se refiere. Las facilidades asociadas a la existencia de grandes masas boscosas, ideales para camuflar los laboratorios, las habilidades empresariales y la reconocida recursividad de los colombianos, la existencia de una numerosa y marginal comunidad de colombianos en los Estados Unidos, la ausencia del Estado en vastas zonas de la geografía nacional, la reconocida corrupción de las burocracias públicas, etc. Explicaciones como las señaladas muestran facetas diferentes del fenómeno, que en ocasiones son más consecuencias que causas. No obstante, contribuyen al proceso de comprensión del mismo y son dignas de consideración, así no sean ellas mismas suficientemente esclarecedoras. Al respecto, el señor Francisco Tourney ha señalado que muchos de esos factores no son singulares a Colombia. Argumenta que las causas por las cuales se desarrolló en el país una ventaja competitiva en esta industria deben buscarse en torno al hecho de que su alto valor agregado está asociado a un carácter ilegal y a la naturaleza de los riesgos inherentes a la actividad, considerada con todos sus encadenamientos. Señala igualmente que Colombia ofrece condiciones que permiten minimizar tales riesgos. Entre estas destaca el proceso de deslegitimación del régimen y el consecuente debilitamiento del Estado, que tiene una larga historia asociada a la de violencia en sus diversas manifestaciones, circunstancia que sí es singular a nuestro país. La pérdida de valor de la vida humana, ligada a cierta inclinación a resolver violentamente y por las vías de hecho los conflictos. Factores estos sin duda relacionados con la existencia de algunas prácticas ilegales, pero permitidas y toleradas, como el contrabando de importaciones y exportaciones, con independencia del poder explicativo que tengan los argumentos esbozados. La verdad es que algo de cada uno de ellos es cierto y que el conjunto configura un cuadro que difícilmente se repite en otros países. Dimensiones e impactos sociales y culturales. El narcotráfico ha generado conductas derivadas de su poder corrupto y que han alterado los procesos culturales, especialmente los de socialización, privilegiando los valores de la individualidad, en la medida en que impone a cualquier precio sus intereses individuales. Se ha dado una notoria influencia del narcotráfico en la vida cotidiana que afecta el trato, el lenguaje, el gusto, la estética, las costumbres, la ética, la moral. Esto ha producido un explosivo fenómeno de disfunción y transmutación cultural que ha afectado a todos los sectores sociales. Algunos hablan incluso de una cultura del narcotráfico o mafiosa,
de una narcocultura, consistente en un conjunto de formas de vida auspiciadas y alentadas por el narcotráfico. Esta actividad ha conducido a un acelerado quiebre de las interrelaciones amistosas y familiares, a una reafirmación de la seguridad basada en la posesión de dinero con independencia de la forma como se obtuvo. También a una paradójica reactivación de la religiosidad contradictoria y ancestral, consistente en invocar ayuda celestial, trátese del negocio o de un asesinato. En suma, asistimos a un trastocamiento y transmutación de la cultura, que no es causal ni coyuntural, y que bien puede dejarnos en una especie de limbo, si no encaramos decididamente la tarea de superar estos problemas. Describir en una apretada síntesis las principales manifestaciones de lo que se podría denominar la narcorrealidad colombiana. No es tarea fácil, pero las siguientes pueden ser algunas de ellas. Incremento y diversificación de la producción de sustancias psicotrópicas, de la bonanza marimbera a la eclosión de la amapola, pasando por la cocaína. Incremento sustancial del consumo interno, que hace que el país clasifique en términos relativos al tamaño de su economía y población entre los principales demandantes de sustancias psicotrópicas, aspecto que solemos minimizar y que debe estar incidiendo en los problemas de convivencia que enfrentamos los colombianos. Enriquecimiento ilícito en escala ampliada y creciente informalización de la economía. Fenómenos de tal magnitud que dificultan enormemente su control por las autoridades. Terrorismo, corrupción, infiltración de las fuerzas de seguridad y de los organismos de control, armamentismo, etc. Hechos todos que han generado un gasto exagerado, distrayendo los recursos que deberían destinarse al desarrollo social. Concentración de la propiedad rural y urbana, mecanismos a través del cual se ha lavado dinero proveniente del narcotráfico. Utilización de las diversas infraestructuras de la nación para el contrabando de narcóticos. Fallas protuberantes en los sistemas de defensa, seguridad y justicia. También ausencia de control gubernamental y falta de presencia del Estado en amplias regiones del territorio nacional, y justo es reconocerlo, algo de permisividad, tolerancia y colaboración. Bueno, básicamente este era mi video en el cual quería compartir sobre estos tres fenómenos económicos, sociales que afectan la calidad de vida de la población colombiana.